Muy buen día, sean bienvenidos una vez más a Círculo Estratega, a nuestro ciclo de webinars en cuanto a los alumnos de la Universidad Internacional de La Rioja, maestría en ciberseguridad. En esta ocasión tenemos a nuestro alumno Diego Maldonado, quien nos va a presentar su investigación, el desarrollo de sus prácticas acerca de una metodología para análisis de riesgos y análisis forense en servidores Red Hat. Ese fue el proyecto que se le asignó y nos va a hablar de este trabajo que realizó. Muchas gracias, Diego, por su participación. Si gustas dar una pequeña introducción acerca de tu desarrollo profesional e iniciar con tu presentación, por favor. Muchas gracias. Claro que sí, Jonathan. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Como ya lo mencionó Jonathan, mi nombre es Diego Maldonado. Yo soy ingeniero en electrónica. Actualmente yo me encuentro trabajando en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones aquí en Ecuador. Vivo en Quito, Ecuador. Básicamente, yo me encuentro laborando en el área de redes de fibra óptica y bueno, pues iniciado esta nueva tendencia de estudio porque creo que es un campo nuevo, es un campo que viene avanzando y que va a tener mucho desarrollo en los siguientes años, sobre todo aquí en mi país, en Ecuador, que estamos iniciando con leyes y normas de la ciberseguridad. Así que muchas gracias por su atención y a continuación voy a pasar a desarrollar el tema. El tema que yo voy a desarrollar ahora es la metodología del análisis de riesgos y análisis forense para servidores Red Hat, conforme al estándar ISO 27000. Ok, para esto voy a dar una pequeña introducción. Básicamente lo que vamos a ver aquí es el análisis de riesgos y vulnerabilidades en los servidores. ¿Por qué es esto importante? Pues esto es importante porque los equipos servidores son considerados actualmente o son vistos como unas herramientas esenciales en el mundo de los negocios, en el mundo de las redes, porque aquí es donde nosotros administramos la información, sea a través de bases de datos y también damos servicios de red. Sin embargo, la seguridad de estos servidores es crítica, debe ser muy bien tratada, por lo que realizar un análisis de riesgos y vulnerabilidades es un proceso esencial para garantizar que estos se encuentren protegidos contra accesos y acciones maliciosas. Aquí debemos tomar en cuenta que las acciones maliciosas, si bien es cierto, en la mayoría de los casos son realizados por personal externo, pues también se ha visto comprometido o se ha visto ataques que vienen desde dentro de la red. Aquí puede darse por empleados o personas que tienen algún interés o que son contactados por otras personas para realizar este tipo de ataques. Entre los aspectos más importantes a la hora de realizar un análisis de riesgos y vulnerabilidades en servidores tenemos la identificación de los riesgos, ya que aquí nos permite identificar las amenazas que pueden afectar la seguridad del servidor y también podemos evaluar el impacto potencial que vamos a tener si es que estas llegan a materializarse. La mitigación de vulnerabilidades. Aquí vamos a identificar las debilidades que tiene nuestro sistema, de las cuales puede aprovecharse los atacantes para realizar las acciones maliciosas. Una vez que nosotros analizamos y comprendemos estas vulnerabilidades, nosotros podemos tomar acciones efectivas para mitigarlas. En la mayoría de los casos, es imposible tener o establecer un control que nos permita eliminar estas vulnerabilidades. Sin embargo, a lo que nosotros debemos llegar es a mitigar en el mayor porcentaje esta vulnerabilidad. También tenemos la protección de la información, ya que como habíamos dicho, los servidores almacenan información importante para una organización. Pueden ser datos de clientes, registros financieros. Y llevar a cabo un análisis de riesgos y vulnerabilidades nos ayuda a proteger esta información contra cualquier robo o divulgación malintencionada. Cumplir con las regulaciones, como habíamos comentado, como les había comentado anteriormente, aquí en el país pues estamos implementando o se está implementando algunas
normativas o leyes, ¿no? Como es la de protección de datos, por ejemplo, que salió hace poquito tiempo aquí en Ecuador. Entonces, mediante este análisis de riesgos y vulnerabilidades, nosotros podemos implementar de una mejor manera para tenerla o cumplir con las regulaciones gubernamentales que nos imponen. Tenemos un ahorro de costos, ya que si nosotros logramos mitigar las vulnerabilidades en los sistemas en una manera temprana, nosotros podemos tomar medidas preventivas y correctivas para evitar la pérdida de información o la interrupción del servicio. Con esto nosotros, ¿qué es lo que conseguimos? Pues reducir los costes de recuperación tras un ataque o un fallo del sistema. Y generar confianza. Este es un punto, desde mi punto de vista, este es algo muy importante, porque nosotros vamos a proteger los datos. Si nosotros trabajamos con datos personales, nosotros vamos a generar la protección de esos datos personales, lo que puede incrementar la confianza no solo de nuestros clientes, sino también de los proveedores y los empleados de nuestra organización. Muy bien. Si bien es cierto que nosotros intentamos mitigar las vulnerabilidades, también es cierto que las amenazas y los ataques informáticos están en constante evolución. Cada día existen más y mayores ataques y hay personas que se están dedicando exclusivamente a buscar las vulnerabilidades en nuestro sistema, lo que hace que sea bien difícil realizar la protección y prevenir los incidentes de seguridad. En este contexto de los ataques más especializados o más actualizados, el análisis forense de servidores se convierte en una herramienta esencial para buscar, identificar, investigar y resolver los incidentes de seguridad en los sistemas informáticos. Básicamente, con el análisis forense lo que nosotros buscamos es que recolectar, preservar y analizar la información en los servidores que han sido objetos de un ataque. Entre los objetivos que tenemos del análisis forense de servidores está identificar el alcance de un incidente. Aquí nosotros podemos identificar la magnitud de un incidente de seguridad, es decir, podemos ver la cantidad de servidores afectados o el tipo de datos comprometidos y el nivel de acceso que tuvieron en el ataque. Identificar la causa raíz. El análisis forense nos permite identificar la causa raíz de un incidente. Esto nos permite, mediante el análisis o la identificación de las vulnerabilidades de seguridad o las fallas que tuvimos en los controles de acceso o los errores en la configuración del sistema. Una vez que nosotros examinamos estos datos, nosotros podemos determinar cómo y por qué ocurrieron los incidentes y mediante esto nosotros podemos tomar medidas correctivas para prevenir estos problemas futuros. El alcance del evento. La investigación en los servidores nos va a ayudar a determinar hasta qué punto el sistema está comprometido. Aquí vamos a determinar si se vio afectado solamente un equipo servidor o si el incidente afectó a otros sistemas, a otros servidores o a los recursos de red. Recopilar pruebas. El análisis forense es utilizado para recopilar pruebas que se puedan utilizar en un proceso legal o como parte de una investigación de un incidente de seguridad o para proporcionar pruebas en caso de litigio. Restablecer el servicio. Uno de los factores importantes cuando nosotros tenemos un ataque es poder restablecer el servicio lo antes posible. Mediante el análisis forense nosotros podemos realizar la investigación y podemos establecer cómo recuperarnos del incidente al que nos estamos enfrentando para minimizar el impacto en la operación del negocio. Y obviamente mejorar la seguridad. Nosotros utilizamos el análisis forense para mejorar la seguridad, porque una vez hecho el análisis, nosotros identificamos las vulnerabilidades y debilidades en los controles de seguridad que fueron violentados y con lo cual nosotros podemos proponer recomendaciones para mejorar la seguridad y prevenir futuros incidentes. A continuación vamos a ver una pequeña introducción a la norma ISO 27000. La norma ISO 27000 está dividida en 14 dominios y tiene 114 controles, ¿sí? La norma ISO es un estándar internacional que nos proporciona un marco para la gestión de la seguridad de la información. Básicamente, esta está orientada para establecer un sistema de gestión de la seguridad de la información en una organización.
Con esto nosotros podemos proteger los activos de información y gestionar los riesgos de seguridad de manera efectiva. Adicional, esta norma también nos ayuda a generar mayor confianza, que es algo que habíamos hablado ya anteriormente, ¿no? Ganar confianza no solamente con nuestros clientes, sino también con nuestros proveedores y también con nuestros empleados. Entre las principales ventajas que tenemos es que mejora la seguridad de la información, ya que ayuda a las organizaciones a identificar y proteger los activos de información críticos, lo que reduce la posibilidad de que los activos sean comprometidos, dañados o perdidos. Hace una gestión efectiva de los riesgos de seguridad. Se establece un marco sistemático para la evaluación y gestión de los riesgos de seguridad de la información, lo que nosotros nos ayuda a tomar medidas proactivas para mitigar los riesgos de seguridad y proteger los activos de información que han sido previamente identificados. Mejora la confianza de los clientes. Como habíamos dicho, nos ayuda a mejorar la confianza de los clientes y otros interesados en la organización al demostrar el compromiso que tenemos nosotros con la seguridad de los datos que tenemos almacenados. El cumplimiento normativo también nos ayuda a cumplir con los requisitos reglamentarios y legales aplicables en su sector o industria con relación a la seguridad de la información. Mejora la eficiencia y la efectividad. Básicamente, la mejora de la eficiencia y la efectividad nosotros vemos o podemos palpar en la reducción de costos asociados a la gestión de la seguridad de la información y mejorar la calidad de los servicios prestados. Los objetivos de este análisis que estoy realizando es la definición y elaboración de una metodología para el análisis de riesgos de servidores Red Hat basada en la norma ISO 27001 y la definición y elaboración de una metodología de análisis forense para servidores Red Hat, también basado en la norma ISO 27001. El requerimiento que nos han dado es que la organización realiza la compra de 5 servidores y los mismos serán comisionados con un sistema operativo Red Hat. Ahí están un poco de las características técnicas de los servidores que en este caso la compañía ha hecho la adquisición. A continuación vamos a hablar de la metodología del análisis de riesgos para servidores Red Hat. Y para una mejor definición de la metodología, es necesario conocer los principales riesgos y vulnerabilidades que se pueden presentar en los servidores Red Hat. Aquí voy a hacer una acotación en el análisis que he realizado, ya que en el requerimiento inicial solamente nos especifica que son 5 servidores. Sin embargo, no nos da los roles o las configuraciones determinadas o determinísticas de cada servidor. Es decir, o cuántos servidores de aplicaciones tenemos o cuántos servidores de bases de datos. Entonces, lo que vamos a hacer es una identificación bastante general de los riesgos que podemos encontrarnos en los servidores. Entonces, aquí tenemos, entre los que hemos determinado, es la contraseñas predeterminadas o ninguna. Como todos sabemos, hay algunos equipos de red que vienen con contraseñas predeterminadas, que al momento de la configuración, a veces se dejan con las mismas, ¿no? No se procede a cambiar. O peor aún, hay ocasiones en que por el afán de configuración, pues iniciamos como usuario root, pero no configuramos ninguna contraseña. Y eso puede ser una puerta abierta para que pueda haber un ataque en nuestra red. Las llaves compartidas predeterminadas. Estos servicios muchas veces empaquetan las llaves de seguridad para propósitos de desarrollo. Pero ¿qué pasa cuando estas no se cifran o no se protegen? La cuestión es que todas las personas que tengan acceso a este recurso de llave compartida pueden atacar y llevarse la información confidencial que contenga esta de acá. Suplantación de IP. Una máquina remota puede actuar como un nodo de nuestra red local, encuentra vulnerabilidades en nuestros servidores e instala un programa de puerta trasera o de caballo de Troya y con esto puede obtener el control total sobre los recursos de nuestra red. Interceptación pasiva. Recolecta los datos que pasan entre 2 nodos activos en la red mediante la interceptación pasiva en la conexión entre los 2 nodos. Para esto, previamente el atacante debe haber hecho un ataque activo, tal como una suplantación de IP. Y con esto puede comprometer nuestro sistema. Vulnerabilidades de servicios.
El atacante busca un fallo o una debilidad en un servicio de la red a través de las vulnerabilidades. Y mediante esto el agresor puede comprometer todo el sistema y los datos que se puedan contener. Y posiblemente pueda comprometer otros sistemas de la red también. Vulnerabilidades de aplicaciones. Los atacantes sí buscan fallas en el escritorio y aplicaciones de trabajo. Generalmente están asociadas a los clientes de correo electrónico y nos permiten o les permite a ellos ejecutar código arbitrario, implantando también programas de backdoor o de caballo de Troya para comprometer en un futuro o para dañar los sistemas. También tenemos los ataques de denegación de servicios. Obviamente aquí el atacante atenta contra la red o contra el sistema o contra la aplicación, haciendo peticiones constantes, lo que hace que cuando un usuario legítimo quiera acceder a los recursos, pues este no se encuentre disponible por la cantidad de peticiones que tiene que manejar. Para el análisis de riesgos nosotros vamos a ver los siguientes pasos generales que podemos hacer. Identificar los activos y los recursos críticos. Este es un paso fundamental, ya que aquí nosotros vamos a determinar qué activos de información son confidenciales o son importantes para nosotros. Los recursos críticos alojados en los servidores y las aplicaciones confidenciales. Vamos a identificar las amenazas potenciales. Tenemos que identificar a qué servidores o qué servidores pueden ser atacados por una entidad maliciosa. Vamos a identificar las fallas de hardware que podemos tener. Aquí también debemos considerar desastres naturales, errores humanos, etc. Evaluar la vulnerabilidad. Tener una lista de vulnerabilidades conocidas en los servidores Red Hat. Hay que incluir los parches y las actualizaciones faltantes, las configuraciones inseguras, las vulnerabilidades del sistema operativo, aplicaciones desactualizadas. La probabilidad estimada de ocurrencia. Hay que evaluarla por la probabilidad de que ocurra la amenaza identificada. Hay que tener en cuenta, o se hace un análisis de la frecuencia histórica, las medidas de seguridad existentes y las tendencias actuales en el entorno técnico. Evaluar el impacto potencial. Aquí vamos a evaluar cómo nos afectaría a nosotros si es que se produce o si es que ocurre un ataque, si es que ocurre una incidencia que está comprometiendo a un sistema potencial o un sistema crítico nuestro. Calcular el nivel de riesgo. Para esto se utiliza la matriz de riesgo, que es una combinación de amenazas y consecuencias. Priorizar los riesgos. Esto quiere decir que nosotros tenemos que focalizarnos principalmente en los riesgos que van a tener un mayor impacto y una mayor probabilidad de ocurrencia, ya que estos requieren de nuestra atención inmediata y la asignación de los recursos adecuados para mitigarlos. Desarrollar una estrategia de mitigación. Nosotros debemos definir y documentar estrategias y acciones de mitigación para reducir los riesgos identificados. Estas deben incluir acciones como la implementación de controles de seguridad, actualizaciones de software, mejoras en la configuración. También es importante la capacitación a los empleados. Implementar controles de seguridad. Hay que implementar estrategias de remediación específicas para garantizar el cumplimiento de las buenas prácticas de seguridad y las recomendaciones que nos da la norma ISO 27001. Aquí podemos citar la instalación de firewalls o sistemas de detección de intrusos, encriptación de datos, políticas de acceso y autenticación. Supervisión y revisión regulares. Establecer un proceso de monitoreo continuo. Nosotros sabemos, y como habíamos mencionado anteriormente, los ataques cada vez se están actualizando. Cada vez hay mayores vectores de ataque o hay mejoras, por así llamar, a los ataques o a la manera de buscar incidencias. Entonces nosotros no podemos pretender que si se hace una metodología o se hace un análisis de riesgos, este sea estático. Más bien tiene que ser dinámico y tiene que ser controlado y tiene que ser analizado continuamente. Debe estar continuamente monitoreado, debe estar continuamente evaluado, tiene que estar programado para que cada vez que nosotros tengamos un incidente, este debe ser actualizado. A continuación vamos a ver algunos controles basados en la ISO 27001. Como dijimos anteriormente, pues los controles son cerca de 114 controles
y no los vamos a ver en su totalidad ahora. Hemos intentado hacer, como mencioné anteriormente, de un sistema base, no necesariamente de una configuración específica del servidor. Entonces, entre los controles que desde mi punto de vista son más importantes, está el dominio A.8, la gestión de activos. El objetivo de este dominio es evitar la revelación, la modificación, eliminación o destrucción no autorizadas de la información almacenada en soportes. Para eso, el control que nosotros deberíamos implementar es configurar el sistema operativo para habilitar el bloqueo de periféricos no autorizados. Para eso utilizamos el comando que está en la pantalla, que nos permite a nosotros habilitar o deshabilitar el uso de dispositivos USB. Tenemos el control, el dominio A9 del control de acceso. Aquí lo que nosotros vamos es a garantizar el acceso solamente a usuarios autorizados. Esto quiere decir que nosotros vamos a evitar el acceso no autorizado a los sistemas y servicios. Para eso nosotros debemos generar contraseñas encriptadas para la cuenta de superusuario de group con el comando setpassword. También podemos editar la línea etc, ssh, sshd config. Con esto nosotros vamos a evitar que haya un inicio de sesiones con contraseñas vacías. Tenemos el dominio de la criptografía, que es el A10. El objetivo es garantizar un uso adecuado y eficaz de la criptografía para proteger la confidencialidad, autenticidad y o integridad de la información. Todas las contraseñas que nosotros tenemos almacenadas debemos tener la capacidad de poder cifrar. Para eso, de acuerdo a la investigación que se realizó, lo más aconsejable es que nosotros tengamos en SHA-512. Seguridad de las operaciones. El objetivo aquí es la pérdida de datos. Entonces, para evitar la pérdida de datos, lo que nosotros debemos hacer es crear un backup. Para esto nosotros vamos a utilizar el comando IPA Backup. Este nos permite a nosotros sacar una copia de seguridad de un servidor de administración de identidades. Tenemos el dominio A.13, seguridad de las comunicaciones. El objetivo es mantener la seguridad de la información que se transfiere dentro de una organización y con cualquier entidad externa. Para esto nosotros, básicamente, lo que tenemos que ver aquí es, por ejemplo, los archivos o los directorios en donde nosotros vamos a compartir carpetas o documentos con otros usuarios, para lo cual nosotros podemos configurar el sticky bit para que no tengan o no puedan borrar o eliminar la información de otros usuarios, aunque yo tenga las credenciales de superadministrador. En el dominio A14, que es adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información, el objetivo es garantizar que la seguridad de la información es una parte integral de los sistemas de información en todo su ciclo de vida. Esto también incluye los requisitos para los sistemas de información que proporcionan servicios a través de redes públicas. Aquí nosotros nos hemos enfocado básicamente en verificar que el sistema operativo se considere compatible. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el proveedor del sistema operativo aún nos continúe proporcionando a nosotros los parches de seguridad. Con una versión no compatible no será posible resolver los problemas de seguridad descubiertos en el software del sistema. Entonces, para esto nosotros lo que debemos hacer es verificar la versión del sistema operativo. Para eso nosotros utilizamos el comando release. Hay que tomar en cuenta que los periodos de tiempo y las fechas del ciclo de vida están sujetos a ajustes. Es por eso que en este punto es importante que nosotros podamos estar siempre pendientes, ¿no?, de los nuevos parches o las nuevas actualizaciones que nosotros tenemos por medio del proveedor. Ahora vamos a pasar a la metodología para el análisis forense en los servidores basados en la norma ISO 27001. Como ya habíamos dicho, ¿no?, si a pesar de realizar los mejores esfuerzos en materia de seguridad, un servidor es víctima de un ataque que puede comprometer su funcionamiento o la capacidad de almacenar datos o de la seguridad de los datos, entonces ahí nosotros debemos analizar un análisis forense de ese servidor. Con eso nosotros vamos a poder determinar la causa raíz del incidente, posiblemente identificar al responsable y proporcionar recomendaciones para prevenir futuros incidentes. Al igual que el análisis de riesgos, para el análisis para la metodología del análisis forense, vamos a partir desde la configuración de nuestro sistema operativo
en su sistema operativo base, es decir, sin tener un rol adecuado al servidor, porque va a depender de eso también la capacidad de análisis forense que debemos realizar. La información que nosotros podemos recolectar es demasiado amplia en un servidor. Por eso nosotros lo hemos dividido en tres ámbitos, ¿sí? El uno es la recolección de información volátil. Nosotros aquí principalmente lo que debemos determinar es el nivel de volatilidad de los dispositivos de almacenamiento. Entendemos que la memoria RAM es el más volátil, entonces deberíamos intentar tomar primero una imagen forense de nuestra memoria RAM. Aquí también nosotros vamos a depender, por ejemplo, de si el servidor nosotros podemos apagarlo, podemos llevarlo a un laboratorio especializado, o si tenemos que hacer la recolección en caliente, ¿no? Es decir, que el servidor no se puede apagar, que no tenemos acceso a todo el servidor. Otro aspecto muy importante aquí son los archivos de log, ya que en estos archivos de log es donde se guardan las acciones o las actividades que realiza nuestro servidor, ¿no? Aquí nosotros podemos ver, analizar qué usuario se conectó, podemos ver las fechas, y podemos ver indicios que nos muestren que algo no está bien o que algo anómalo está pasando en nuestro servidor. También las tareas programadas y los servicios, es importante revisar qué servicios están activos, si es que hay alguna tarea programada que no debería estar en ese momento ejecutándose. Hemos definido los siguientes pasos para realizar el análisis forense. En la preparación, como habíamos dicho anteriormente, en este punto es bien importante saber si nosotros podemos acceder o podemos tomar la evidencia digital mediante apagado del equipo, es decir, llevarnos el equipo a un lugar adecuado, o si nosotros debemos tomar o realizar en caliente la adquisición. Además, tenemos que ver si tenemos los permisos y autorizaciones necesarios para realizar la investigación. Y algo muy importante, debemos tomar medidas para proteger la integridad de los servidores y los datos y evitar que cualquier acción que nosotros mismos realicemos pueda alterar o comprometer la evidencia que vamos a recoger. Recoger el mensaje. Aquí tiene que ver básicamente con cómo vamos a recuperar los datos. ¿Vamos a crear una imagen forense o vamos a hacer una copia bit a bit del disco duro? En cualquiera de las dos formas que nosotros tomemos el mensaje, lo que debemos garantizar es que los datos se conserven y que no se manipulen durante el análisis. También aquí debemos registrar y documentar toda la evidencia y todas las actividades relacionadas con el servidor. Es decir, debemos incluir la fecha, la hora, la descripción del evento que vamos a hacer y cualquier otra información que nosotros creamos relevante. Luego hay que hacer el análisis de las imágenes forenses. Para esto nosotros vamos a necesitar herramientas especializadas y técnicas forenses, ¿no? Esto incluye la búsqueda de archivos eliminados, el análisis de registros del sistema, la visualización de estructura de carpetas y la comprobación de archivos de configuración. Aquí nosotros básicamente es el trabajo principal de un análisis forense, ya que aquí nosotros vamos a buscar cualquier evidencia de actividad sospechosa, archivos maliciosos, conexiones inusuales, registros de acceso no autorizados o cambios en los archivos del sistema. Nosotros debemos recopilar y documentar toda la evidencia de manera sistemática y detallada. Debemos, si es posible, incluir capturas de pantalla, los registros y las descripciones de los hallazgos. Análisis de registros y eventos. Es importante revisar los registros del sistema, los registros de eventos y otros registros relevantes para determinar la actividad y los eventos que ocurren en el servidor. Aquí básicamente lo que debemos es buscar los patrones que puedan estar relacionados con investigaciones o con actividades sospechosas o con intentos de acceso no autorizados. La reconstrucción del evento. Una vez que nosotros hemos recogido el mensaje, hemos hecho el análisis forense de la imagen y el análisis de registros y eventos, nosotros podemos intentar hacer la reconstrucción del evento. Esto es importante porque nos va a permitir determinar la causa y el vector de ataque, así como las acciones realizadas por el potencial atacante o por el usuario en cuestión.
Se utilizan técnicas de análisis forense para determinar cómo se comprometió el servidor y cómo ocurrió el incidente. Y el documentado de resultados o el documento de resultados, aquí debe estar todos los análisis de los resultados forenses de forma clara y precisa. Se debe incluir información importante como la fecha, la hora, los archivos afectados, las acciones tomadas y cualquier otra información que pueda ser útil para una investigación o para litigios posteriores. Debe ser un informe completo, pero debe ser realizado en un lenguaje claro, ya que debe ser entendible por cualquier persona que no sea especializada en análisis forense. También es importante señalar que el análisis forense debe ser realizado por profesionales especializados en seguridad y análisis, porque requiere conocimientos técnicos avanzados y el uso de herramientas especializadas. A continuación vamos a ver los controles basados en la ISO 27001. El control A711 que tiene que ver con políticas de seguridad de la información. Aquí nosotros deberíamos desarrollar una política de seguridad de la información que incluya pautas claras para realizar el análisis forense en los servidores y proteger la integridad de la evidencia digital. Aquí nosotros también debemos, un punto muy importante es la cadena de custodia, ¿no? Una vez que se saca o que se recoge la evidencia digital, pues es importante mantener la seguridad, la confidencialidad y la integridad durante toda la cadena de custodia que va a tener la información. El control A713, que tiene que ver con el activo y el pasivo, es importante identificar a los propietarios de los activos de información y asegurarse de que se mantenga una cadena de custodia adecuada durante la investigación del servicio de Red Hat. El control A1221, cambios en el sistema, evaluar y documentar los cambios realizados durante la investigación del servidor, asegurándonos de que los cambios se realicen de manera controlada y debidamente documentados. El control A1241, la gestión de registros, asegurarnos de que los registros relevantes, incluidos los registros de eventos, los registros de acceso y otras pruebas digitales relevantes, se recopilen y conserven durante la investigación del servidor. El control A1321, control de eventos e inscripciones, utilizar los registros de auditoría y eventos generados por los propios servidores como fuente de información para el análisis forense a fin de identificar y rastrear actividades sospechosas. El control A1413, seguridad de la gestión de la información, utilizar medidas de seguridad para proteger la integridad de la información recopilada durante el análisis forense de los servidores, para evitar la modificación no autorizada o la pérdida de datos. Y el control A1711, que es el plan de respuesta a incidentes de seguridad. Nosotros es importante tener desarrollado y documentado un plan de respuesta a incidentes de seguridad específicos para Red Hat y establecer procedimientos y roles claros para la preservación y el análisis de evidencia. Ok. Dentro del análisis también se ha hecho una estimación de costos. Es importante determinar, ¿no?, que para hacer un análisis de costos nosotros debemos tomar en cuenta algunos posibles costos, valga la redundancia, en la implementación. Por ejemplo, tenemos en el desarrollo e implementación de la metodología. Aquí puede haber costos de personal dedicado al desarrollo de la metodología, costos de consultoría externa. También puede haber costos en reuniones y talleres para definir los procesos y procedimientos de la metodología. Capacitación y certificación, como habíamos dicho, sobre todo para el análisis forense, las personas que realizan el análisis forense deben ser personas que estén capacitadas y que tengan certificaciones en análisis forense. También, si es que vamos a trabajar con la norma ISO 27001, pues deberíamos contar con una persona que tenga esa certificación ISO 27001. Herramientas y software especializado, tenemos que cubrir los costos de adquisición de herramientas y software específicos para el análisis de riesgos y también para el análisis forense de servidores. Hay que considerar también costos de licencias y mantenimiento de las herramientas y el software. Recursos de hardware y software, costos de adquisición o actualización de equipos necesarios para llevar a cabo el análisis forense. Como habíamos mencionado, pues aquí tenemos, hay laboratorios específicos para análisis forense, ¿no? Y de la misma manera, si se va a sacar una imagen forense o si se va a sacar una copia bit a bit de los datos del servidor, pues es importante contar con las herramientas que nos permitan tomar esta evidencia. Personal especializado,
hay que tomar en cuenta los costos de contratación o capacitación del personal especializado en análisis de riesgos y análisis forense, los costos de tiempo y recursos dedicados por el personal para llevar a cabo el análisis forense en los servidores de Red Hat, y mantenimiento y actualización continua. Hay que tener un costo de mantener y actualizar la metodología, como dijimos anteriormente, pues esta siempre debe estar en constante revisión y debe cumplir con un cronograma para revisar y actualizar de acuerdo a las nuevas vulnerabilidades o a los nuevos vectores de ataques que se puedan presentar en la red. También es importante determinar que los costos pueden variar según el tamaño y la complejidad de la organización, así como la cantidad de servidores que tienen que ser analizados y la naturaleza de los activos de información involucrados. Específicamente para el análisis de costos de esta metodología que estoy yo presentando, vamos a tomar en cuenta que el alcance, como habíamos dicho ya anteriormente, la empresa adquirió 5 servidores. No se nos especifica exclusivamente qué servicios va a tener cada uno de los servidores, por lo que entendemos que vamos a hacer el análisis o vamos a aplicar la metodología en base al sistema operativo base. Adicional, comentar que este análisis de costos se realizó tomando en cuenta la ubicación geográfica, específicamente aquí en Ecuador, que tenemos una economía basada en el dólar estadounidense. Entonces, una vez aclarado esto, podemos decir que he hecho la investigación con empresas especializadas aquí en Ecuador y lo que hemos sacado o lo que he sacado es que el costo por hora de un especialista en ciberseguridad es de $90 en promedio la hora. Como ya dije anteriormente, como el análisis de costos está enfocado para la implementación de la metodología, entendemos que ya la metodología está implementada y que el sistema operativo se encuentra ya instalado. Es decir, el técnico especialista en ciberseguridad se acercaría solamente para implementar las medidas que se indican en esta metodología, para lo cual nos indican que les tomaría un promedio de 2 horas por cada servidor en aplicar la metodología del análisis de riesgos que hemos desarrollado. Es así que, teniendo en cuenta la cantidad de servidores que son 5, la cantidad de horas empleadas serían 10, a un precio unitario de $90 por hora, pues nos daría un precio total de $900 para la implementación de la metodología de análisis, del análisis de riesgos en los servidores Red Hat. Para el análisis de costos del análisis forense, puede variar significativamente. ¿Por qué? Porque primero se debe conocer el tipo de servidor, la capacidad y el tamaño de los datos almacenados. Sin embargo, de lo que he podido investigar, el análisis forense aquí lo realizan por servidor y cada servidor tiene un valor que oscila entre los $2,500 y $5,000 dependiendo del tamaño. Cabe indicar que aquí no está incluido el uso de herramientas más especializadas de análisis. Es decir, este valor de $2,500 y $5,000 básicamente revisar los logs del sistema, revisar horas, revisar fechas, de pronto revisar archivos eliminados, pero en caso de que se necesite un análisis un poco más especializado, un análisis un poco más profundo, y se necesite el uso de herramientas más especializadas, pues el costo puede incrementarse incluso hasta en $2,000 por servidor. Entonces, aquí como una conclusión, lo que podemos decir es que es importante realizar este tipo de metodologías, sobre todo en el análisis de riesgos, porque ese es el que nos va a permitir a nosotros garantizar, en cierto modo, la seguridad de nuestro servidor. Una vez analizado esto, nosotros podemos ahorrar costos, pero para lo que a mí es una de las cosas más importantes es que yo pueda generar la confianza en mis clientes. Si yo tengo una empresa que almacena datos personales, pues yo tengo que garantizarles a mis clientes
que los datos de ellos están en buenas manos y que no van a ser vulnerados los mismos, ¿sí? Y también como una conclusión para el análisis forense, pues como hemos dicho, los vectores de ataque y los ataques están constantemente cambiando y están constantemente actualizándose. Entonces, a pesar de nosotros implementar todos los controles, no debemos pensar que eso es suficiente y que nunca vamos a sufrir un ataque. Entonces, es importante también tener una metodología para un análisis de riesgos, para un análisis forense en caso de que nuestra empresa sufra un ataque. Eso es todo lo que les puedo consultar. No sé, Jonathan. Claro. Muchas gracias, Diego, por tu exposición. Si bien dices, este es un resumen de la investigación que desarrollaste, de la metodología que desarrollaste, nos da una visión amplia, general del trabajo realizado. Y en este punto, bueno, el objetivo de enfocarnos hacia aspectos técnicos como puede ser servidores Red Hat con la norma ISO 27001 es porque a estos análisis técnicos, a estas herramientas, a estas plataformas, a estos trabajos de análisis de riesgos forenses, pues deben de tener cierta estructura cuando estamos hablando ya de servicios empresariales y la norma ISO 27001 o 27000 nos brinda esa estructura enfocado ya hacia áreas muy focalizadas de la organización, como puede ser controles de accesos, como puede ser políticas de seguridad, como puede ser controles de usuarios, y como bien mencionas, es toda una especialización, la norma ISO 27000, así como una especialización, la administración de servidores Red Hat. Sin embargo, es importante combinar estos dos aspectos, estos dos mundos. Ya bien decías, puede haber un especialista de cada uno de ellos, pero es importante que estos especialistas conozcan para poderse hablar, para poder entender un lenguaje común y poder cumplir con los objetivos de la organización y los objetivos de seguridad que se plantean. Muy bien, Diego, muchas gracias por la participación. Solo me resta hacerte dos preguntas. La primera es que nos cuentes cuál fue la enseñanza de estas prácticas, qué valor te agrega el haber realizado estas prácticas. Y la segunda, como bien lo mencionas, todo es parte de una mejora continua. Asimismo lo mencionan las normas ISO. ¿Qué podríamos considerar como parte de la mejora para siguientes generaciones, para siguientes prácticas, en cuanto a estas prácticas, en cuanto a este caso práctico que tú realizaste? ¿Qué factores podríamos considerar como mejora? Son las dos preguntas que me gustaría hacerte, Diego. Ok, bien, muchas gracias, Jonathan. En cuanto a la primera pregunta, pues realmente nosotros en la maestría estamos estudiando la norma ISO 27001, ¿no? Es una norma realmente muy amplia y el hecho de poder aplicarla a los servidores a mí me pareció súper interesante, ¿no? A mí me tocó realmente investigar, no es mi área de trabajo actual, no es administrar servidores, ¿no? Entonces, a mí realmente me ayudó mucho porque me ayudó a conocer un poco más sobre la seguridad que se puede dar a los servidores. Hay mucha información de la cual se encuentra en Internet y realmente es información súper valiosa. Me ayudó mucho a determinar básicamente, como tú dices, ¿no? Poder relacionar la ISO 27001 con servidores, algo que realmente no tenía yo ese conocimiento. En base o de acuerdo a la segunda pregunta, pues todo tiene que ser una mejora continua, ¿no? Siempre que hablamos de gestión de riesgos, hablamos de que no es un proceso estático. Al contrario, es un proceso dinámico. Dinámico, ¿por qué?
nosotros siempre debemos estar haciendo la evaluación de riesgos. Si nosotros hacemos una evaluación de riesgos ahora, posiblemente para 1, 2 o 3 meses va a quedar obsoleto, porque va a haber nuevos ataques, va a haber nuevas formas o nuevos vectores de ataques. Entonces, una manera de modernizar o de estar en constante mejora es actualizar las metodologías que nosotros tenemos. Eventualmente se debe hacer mejoras programadas mediante un cronograma, pero al momento en que nosotros tenemos un incidente de seguridad, una vez que nosotros logremos restablecer los sistemas, se debe hacer una nueva verificación de la metodología y una nueva actualización de la misma. Correcto. Muchas gracias, Diego. Sí, pues justo como lo mencionas, es mantener actualizadas todas estas prácticas. Sin embargo, esta metodología que tú generas dentro de estas prácticas, pues ya sientan las bases, ya sientan los principios para que otras empresas, para que otros profesionales, pues no tengan que partir de cero. Pueden adecuarla a sus propias organizaciones, a sus propias prácticas, a la propia eh, eh, estructura, a la propia infraestructura. Como bien decías, estos son casos generales de servidores Red Hat, pero pueden especializarse o pueden enfocarse a servidores de correos, servidores de aplicaciones, diferente tipo de servidores. Sin embargo, pues este ejercicio que tú realizas, pues ya es una base por la cual podemos partir. Muy bien, Así es. Diego, pues muchas gracias. No me resta más que agradecer tu participación. Espero nos podamos seguir comunicando, seguir participando en alguna otra iniciativa, ya sea profesional o académica. Recordar que este es un esfuerzo entre países, tanto de la Universidad Internacional de La Rioja en España, como tú en Ecuador, nosotros nos encontramos en México. Creo que eso es muy importante, que se rompen estas barreras entre países para poder colaborar a nivel internacional. Y bueno, sigamos en esto y pues no me queda más que agradecerte y seguimos en contacto, Diego. Muchas gracias y si gustas cerrar, adelante. Sí, Jonathan, mejor el agradecimiento a ti, a tu empresa por darnos esta oportunidad de desarrollarnos y de conocer más de nuestra especialidad, ¿no? Como tú dices, el mundo globalizado ahora está para que podamos tener esta interactuación entre diferentes países, ¿no? Y poder trabajar y desarrollar metodologías o herramientas que nos permitan o que nos ayuden a nosotros en el mundo de la ciberseguridad. No me queda más que agradecerte, muchas gracias por tu apoyo, muchas gracias a tu empresa y pues gracias. Gracias a todos y a todos los que están escuchando, pues muchas gracias también por su atención. Claro que sí, Diego. Pues muchas gracias por tu participación y bueno, seguramente nos vamos a escuchar más adelante y en nuestras próximas webinar ya de temas más específicos en ciberdelincuencia y ciberseguridad con prácticas de la Universidad Internacional de La Rioja. Muchas gracias a todos y muy buen día. Hasta luego. Gracias.